vida del libertador llega a su ocaso en el exilio. En su débil aliento se le escucha: los tres grandes majaderos de la humanidad. Jesucristo, Don Quijote y yo. Su grandeza y su tragedia, entrecruzadas en una incomprendida misión, aleccionan y conmemoran la historia de los grandes hombres. Hombres visionarios que entran en la historia, nombres para recordar, hombres para nunca olvidar, hombres, nombres, como el de Humberto Fernández Morán, un ciudadano del mundo. Corría el año 1924, en una época en que Maracaibo vivía bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez. En medio de esta agitación, fue aquel 18 de febrero cuando Humberto Fernández Morán Villalobos entra en la historia de los hombres. Una gran admiración por su padre. Firma Humberto Fernández Morán, y algunos ponen el Fernández Morán con un guión, pero no era Fernández Morán, era Fernández Villalobos, porque la mamá se llamaba Elena Villalobos. Gracias a mi padre, a quien siempre rememoro, recuerdo con cariño, lo mismo que a mi madre, y es uno de los principales motivos por los cuales yo quiero tanto a esta tierra, a Maracaibo. Sus estudios primarios debe abruptamente continuarlos en Curazao y en Nueva York, hasta que en 1936, tras la muerte del dictador, regresa para estudiar en el colegio alemán. Corría el año 1937. Humberto, con tan solo 13 años, es enviado por el padre a estudiar en el Liceo Monástico Militar de Alemania. Allí, su espíritu aprendió a luchar y su cuerpo a boxear. Practicó boxeo. Cuenta Mato Romero que una vez él recién llegado a Maracaibo, una persona en la oficina de correo, como que respetó a una señora, y entonces se metió y no sé qué, y el hombre le tiró un golpe, y entonces él le metió un solo golpe y lo noqueó. A sus 15 años, Humberto ingresa a la Universidad de Múnich para estudiar medicina. Es el año de la Segunda Gran Guerra. En 1944, 6 días antes del día D, Humberto Fernández Morán, desde un sótano y bajo bombardeo aéreo, se gradúa como doctor en medicina con la distinción summa cum laude. Se graduó en una universidad que nunca interrumpió las clases ni por la guerra. Universidad bombardeada, el rector de luto porque se le habían muerto muchos familiares en la guerra. Y aún así se graduó y al mismo tiempo estudió física y matemáticas. De regreso a su patria, revalida su título de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. El doctor Marcel Granier padre, que era un gran científico y fue del jurado, dice que es el examen de reválida más brillante que se ha presentado en toda la historia de la Universidad Central de Venezuela. Corría el año 1946. En su patria, pasa por Maracaibo y trabaja en el hospital psiquiátrico, pero su espíritu inquieto le pide más. Un encuentro casual con Albert Einstein en la Universidad de Princeton marcará su vida. Tiene 22 años. En el viejo continente, obtiene la licenciatura en biofísica y una maestría en biología celular y genética del Instituto de Investigaciones Celulares Karolinska, para graduarse finalmente de PhD por la Universidad de Estocolmo. Allí concibe la crioultramicrotomía y la cuchilla o bisturí de diamantes. La sociedad se siente agradecida. El rey Gustavo Adolfo de Suecia le otorga el título de Caballero de la Gran Cruz de la Orden Real de la Estrella Polar. Corría el año 1953. Humberto regresa a Venezuela y el 25 de abril del año 54, en los Altos de Pipe, Estado Miranda, funda el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, con las infraestructuras más modernas de Latinoamérica. Humberto tiene 30 años. Un reactor nuclear en Pipe. Nos adelantamos en 15 años a la Argentina y en 20 años al Brasil. Porque habían investigadores de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de Japón, donde en ese instituto se hablaba inglés, alemán, francés y español. Su obra permanecerá en el tiempo, al convertirse en el actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La influencia del Dr. Morán en el mundo científico son el pase para un reactor nuclear, el primero en Latinoamérica,
Ahora Venezuela era un miembro activo del Comité Interamericano de Energía Nuclear. Corría el año 1958. Pérez Jiménez se tambalea en el poder y como un intento de capitalizar la brillantez de Fernández Morán, se le entrega el Ministerio de Educación. Pero la caída de Pérez Jiménez es eminente y con él los sueños del sabio investigador. El ahora brujo de Pipe, como se le llamó, es perseguido y se ve obligado a abandonar el país. Se me distinguió con el título de brujo. Un gran honor porque en la Edad Media el título de brujo era muy respetado, fueron los precursores de los científicos de hoy, así como los alquimistas, y tardaba por lo menos 30 años para obtener tal título. A mí me graduaron de brujo en 24 horas. Pérez Jiménez puso de ministro de Educación a Humberto Fernández Morán. Estuvo 12 días, yo digo que no alcanzó a registrar todas las gavetas de su escritorio. Venezuela perdió a uno de sus mejores hombres. No se supo entender la diferencia entre un científico y un político. Humberto Fernández Morán no era un político. Corría el año 1963. Con el exilio, emergían los logros de Fernández Morán. Ya había sido profesor de la Universidad de Harvard y había creado exitosamente los laboratorios de microscopía electrónica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde había descrito la estructura de la membrana mitocondrial. Porque quien descubrió esa doble membrana de la mitocondria y los corpúsculos motores es Humberto Fernández Morán. En la Universidad de Chicago ocupa la cátedra del sabio y premio Nobel de Física Enrico Fermi. Con su labor en el Instituto Fermi de la universidad, le trabaja a la NASA en la misión de conquistar el espacio. Y era el primer científico que iba a ir al espacio. Corría el año 1967. El 14 de julio, Fernández Morán recibe el premio John Scott de Filadelfia, galardón otorgado con anterioridad a genios como Jonas Salk, Marie Curie, Thomas Edison y Alexander Fleming. Fernández Morán se convierte en el primer y único latinoamericano en recibir esta distinción, equiparable con el premio Nobel. ¿Dónde comienza o dónde termina el amor por la patria? Ante la posibilidad de recibir el premio Nobel a condición de renunciar a su nacionalidad venezolana, renuncia al premio. Humberto Fernández Morán no recibió el premio Nobel en medicina o el premio Nobel en física porque nunca renunció a ser venezolano. Pasó su vida tras la idea de crear un complejo politécnico de avanzada. No fue escuchado. Propone proyectos para la Universidad del Zulia y de los Andes. No lo apoyaron. Cuando Fernández Morán propuso traer al país los dos primeros microscopios electrónicos Siemens, nadie sabía lo que era eso. Ese primer microscopio electrónico traído acá al Zulia yace en las aguas del lago de Maracaibo, porque el 23 de enero de 1958 en la costa oriental, en una gabarra, estaba colocado ese microscopio enguacalado, pues, metido en sus cajas. Y el capitán que lo traía, como una forma, una manera, un modo de rechazar al gobierno de Pérez Jiménez, lo echó por la borda. Quería un instituto de investigaciones acá en Perijá, para investigaciones en astrofísica. Quería igualmente unas instituciones para el área de San Cristóbal. Quería otros institutos para el oriente de Venezuela. Quería regionalizar la ciencia en Venezuela. Quería para Venezuela que fuera Venezuela el país de plataforma científica de Latinoamérica. Corría el año 1999. Tras una vida de luchas épicas y agobiantes, la muerte lo empuja a la eternidad, rompiendo con la historia de los hombres. Un triste 17 de marzo en Estocolmo y con el deseo de regresar algún día a su amada Venezuela. La dictadura de la ingratitud es letal. Estábamos caminando nosotros por el centro comercial Costa Verde y él se admiraba cómo las personas pasaban por al lado de él y no sabía quién era. Mi país me desconoce. El destino de sus pertenencias, manuscritos, trabajos inéditos y hasta microscopios electrónicos legados a su querida patria terminan en tragedia. Era un auténtico venezolano, además de ser un ciudadano del mundo.
La sólida formación científica y humanística lo encumbran como grande entre los grandes y ciudadano del mundo. Romántico, soñador, visionario, incomprendido, luchador, sabio y amigo. Así fue Humberto Fernández Morán, y en la historia olvidada de los hombres, su nombre renacerá para las nuevas generaciones. Creo que un hombre como Fernández Morán puede nacer cada 100 años. Ojalá esta divulgación que ustedes han iniciado en el día de hoy sirva de estímulo a las nuevas generaciones para lograr que la investigación se desarrolle completamente en nuestro país. El día que el Estado venezolano se dé cuenta que la plataforma más importante de un país es la investigación, ese día seremos como los japoneses, que no improvisamos, sino que organizamos. Ese día Venezuela será otra Venezuela.